Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive con nosotros. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura les va a fascinar. Imagínense que Ajá. están leyendo un artículo sobre tratamientos con células madre No, que prometen ser la gran revolución médica. Suena increíble, ¿verdad? Pero luego te preguntas, ¿esto es realmente posible? ¿Cómo puedo acceder a estos tratamientos? buena pregunta. Bueno, acompáñanos en esta Deep Dive Yeah. y descifremos juntos este apasionante mundo. Y lo vamos a hacer de una manera muy particular. Nos vamos a colar, por así decirlo, en una clase universitaria donde un grupo de estudiantes se está preparando para un examen sobre células madres y el sistema de salud. A través de su conversación, guiada por su profesor, vamos a ir desgranando este complejo tema. Me encanta la idea. Es como tener acceso exclusivo a una clase magistral. Totalmente. Y lo primero que surge es la duda de Verónica, una de las estudiantes. Ella leyó un artículo que menciona la capacidad de las células madre curar muchas enfermedades adaptándose a cualquier órgano o tejido. Su pregunta es, ¿ya están disponibles esos tratamientos? Una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho. Sin duda, una pregunta muy válida. Y aquí es donde el profesor, con mucha paciencia, comienza a explicar qué son exactamente las células madre. Ajá, las células madre. Para muchos suena ciencia ficción, ¿no? ¿Podría explicarnos qué las hace tan especiales? Claro que sí. El profesor lo describe con una analogía muy clara. Imagínense un bloque de arcilla. Con él, un artista puede moldear una infinidad de formas, ¿verdad? Sí, claro. Las células madres son algo similar, son células en blanco, Ajá. que tienen el potencial de transformarse Claro. o diferenciarse en muchos tipos de células especializadas, como las del corazón, el hígado o incluso el cerebro. Entonces, si entendí bien, son como el material de construcción básico del cuerpo. Exacto. Y esta capacidad de transformarse en diferentes tipos de células, conocida como pluripotencialidad, es lo que las hace tan prometedoras para la medicina regenerativa. Es fascinante pensar que podríamos reparar o incluso reemplazar tejidos dañados con estas células. El artículo que leí hablaba de regenerar órganos completos. ¿Es eso realmente posible? El profesor advierte que no debemos dejarnos llevar por la emoción. Si bien la ciencia avanza a pasos agigantados, la realidad es que aún queda mucho camino por recorrer. Los tratamientos con células madre son muy nuevos, todavía en fase experimental en muchos casos, y su disponibilidad es limitada. Entiendo. Entonces, aunque la idea de regenerar órganos con células madre suena increíble, la realidad es que todavía no es una opción para la mayoría de las personas. Exacto. El profesor recalca que la aplicación de estas terapias a gran escala enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es el costo. Estos tratamientos son extremadamente caros y generalmente no están cubiertos por los seguros médicos. Claro, eso tiene sentido. Es una tecnología de vanguardia y como tal su acceso es limitado. Además del costo, el profesor menciona que la propia tecnología Aún está en desarrollo. Hay mucho que aprender sobre cómo controlar y dirigir la diferenciación de las células madre para que se conviertan en el tipo de célula deseado y funcionen correctamente en el cuerpo. Es decir, que todavía no podemos programar las células madres a la perfección para que hagan exactamente lo que queremos. Exactamente. El profesor lo compara con un coche de carreras. Tenemos un motor potente, Ajá. pero aún estamos aprendiendo a conducirlo con precisión. Interesante analogía. Volviendo a la clase, Verónica, la estudiante que hizo la pregunta inicial, decide ir a un centro de salud para obtener más información. ¡Qué buena iniciativa! Excelente punto. La visita de Verónica nos lleva a un tema crucial, Sí. el sistema de salud y cómo funciona. El profesor aprovecha la ocasión para explicar a sus estudiantes la atención primaria de la salud o APS. Me parece fundamental comprender cómo se organiza el sistema de salud, sobre todo si queremos entender dónde encajan los tratamientos con células madres en este panorama. Totalmente de acuerdo. El profesor explica que el sistema de salud se divide en 3 niveles. Ajá. El primer nivel, donde se encuentran los centros de salud, se enfoca en la prevención y la atención primaria. Es el primer punto de contacto con el sistema, donde se puede obtener información básica, chequeos de rutina y orientación general. Es decir, la puerta de entrada al sistema de salud, correcto. Exactamente. Si el paciente necesita atención más especializada, Ajá. se le deriva al segundo nivel, que corresponde a los hospitales de mediana complejidad. Aquí se realizan diagnósticos más específicos y tratamientos más complejos. Y si la situación lo requiere, existe un tercer nivel. Así es. Los- El tercer nivel está compuesto por los hospitales de alta complejidad.
equipados con tecnología de punta para tratar casos muy específicos o que requieren procedimientos altamente especializados. Entonces tenemos una especie de escalera en el sistema de salud donde cada nivel ofrece un tipo de atención específica. Una imagen muy acertada. Ujú. Y lo interesante es que estos niveles no funcionan de forma aislada. El profesor les explica a sus estudiantes que la clave del sistema es la interconexión entre los niveles. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo funciona esta interconexión? Claro que sí. Imagina que una mujer embarazada llega al centro de salud en trabajo de parto. Claro. Mientras se le brinda la atención inicial, se contacta de inmediato al hospital de segundo nivel o a la maternidad para que esté preparada para recibirla. Los 3 niveles trabajan de manera coordinada para garantizar la mejor atención posible. Entiendo. Es como una red donde cada nodo cumple una función específica, Sí, pero todos están conectados para garantizar un flujo eficiente. precisamente. Y esta interconexión es fundamental para evitar que los hospitales de mayor complejidad se colapsen. Si todas las personas con un simple dolor de cabeza fueran directamente al hospital, el sistema se saturaría. Tiene mucho sentido. Los centros de salud juegan un papel fundamental en la organización y la eficiencia del sistema. Pero volviendo a la clase, hay un comentario de uno de los estudiantes que me parece muy interesante. Él señala que los medios de comunicación pueden influir en las decisiones que tomamos sobre nuestra salud Ajá. y lo relaciona con un concepto que se llama prácticas y representaciones sociales. Un punto muy importante. Este concepto se refiere a cómo las personas percibimos y categorizamos la información, especialmente la que proviene de los medios, Ajá. y cómo esto influye en nuestras decisiones, incluyendo las relacionadas con la salud. Es decir, que la forma en que los medios presentan la información, ya sea sobre las células madre o cualquier otro tema médico, pueda afectar nuestra percepción de la realidad e incluso las decisiones que tomamos sobre nuestro propio cuerpo. Exacto. El profesor utiliza el ejemplo de los anuncios publicitarios de medicamentos. Muchas veces estos anuncios prometen soluciones mágicas para cualquier problema de salud, Y pero la realidad puede ser muy diferente. es cierto, a veces la publicidad puede ser engañosa, sobre todo cuando se trata de temas de salud. Es importante no dejarse llevar por las promesas milagrosas y buscar información de fuentes confiables. Totalmente de acuerdo. El profesor insiste en la importancia de consultar con profesionales de la salud para obtener información precisa y tomar decisiones informadas. Esto nos lleva de nuevo al tema de Verónica y las células madre. Después de la explicación sobre los niveles del sistema de salud, el profesor se adentra un poco más en el aspecto biológico de estas células. Así es. Comienza preguntando a los estudiantes sobre las características de las células madre, algo que él considera fundamental. Y los estudiantes, que se ve que han estudiado, responden correctamente, Bien. destacando su capacidad de especializarse y de dividirse para generar nuevas células. Es decir, confirman esa capacidad de transformarse que mencionamos al principio, ¿verdad? Exacto. Pero el profesor quiere ir un poco más allá y les habla de los diferentes tipos de células madre, totipotenciales, pluripotenciales y unipotenciales. La diferencia radica en su capacidad de diferenciación. Las totipotenciales, como el cigoto, pueden dar origen a un nuevo individuo completo. Increíble. Es como si una sola célula tuviera el potencial de convertirse en un ser humano completo. Así es. Mientras que las pluripotenciales, aunque no pueden generar un individuo completo, sí pueden diferenciarse en una amplia variedad de tejidos. Y por último, las unipotenciales, que solo pueden generar un tipo específico de célula. Wow. No tenía idea de que existían tantos tipos de células madre. Y supongo que cada tipo tiene sus propias aplicaciones en la investigación médica, ¿verdad? Correcto. El profesor explica que en el contexto de las nuevas terapias que leyó Verónica en el artículo, la estrella del espectáculo es la célula madre pluripotencial. Justamente por su capacidad de generar distintos tipos de tejidos, es la que se utiliza en los tratamientos que buscan reparar o regenerar tejidos dañados. Entiendo. Entonces, aunque todos los tipos de células madre son importantes, las pluripotenciales son las que están acaparando la atención en el campo de la medicina regenerativa. Exactamente. Y aquí el profesor les cuenta a sus alumnos un dato muy interesante. Cuéntanos. Les habla de tratamientos experimentales donde se inyectan células madre pluripotenciales en el cuerpo del paciente para que se dirijan a un órgano específico y regeneren el tejido dañado. Por ejemplo, si a un paciente se le ha extirpado una parte del hígado, estas células madre podrían ser programadas para diferenciarse en células hepáticas y regenerar el tejido perdido. Es increíble. Suena a ciencia ficción, pero al parecer es una realidad que se está explorando en algunos centros de investigación. Pero ¿qué
tan avanzados están estos tratamientos? Bueno, aquí es donde volvemos a la realidad. El profesor les aclara que estos tratamientos son muy novedosos, muy costosos, y solo se realizan en centros muy especializados. No están disponibles en hospitales convencionales y, como mencionamos antes, no suelen estar cubiertos por los seguros médicos. Entiendo. Es una tecnología que promete mucho, pero aún está en pañales, como se suele decir. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de entender el contexto completo. Sí. Verónica hizo bien en acudir al centro de salud para informarse, porque allí pudo obtener una visión más realista de la situación. Los medios de comunicación a veces pueden generar expectativas que no se corresponden con la realidad. Es cierto. Y es fundamental contrastar la información con profesionales de la salud. Completamente de acuerdo. Y creo que esto es una lección para todos nosotros. Sí. La próxima vez que leamos un artículo sobre un nuevo tratamiento médico que suena demasiado bueno para ser verdad, recordemos la historia de Verónica. Excelente consejo. Y ahora, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive, te dejo con una pregunta para reflexionar. Si estuvieras en el lugar de Verónica, ¿qué pasos darías después de escuchar la explicación del profesor? Es una pregunta que nos invita a pensar en cómo nos informamos y cómo tomamos decisiones sobre nuestra salud. Pero volvamos a la clase porque el profesor, antes de seguir con la complejidad de la biología celular, hace una pausa para destacar algo crucial. Algo crucial. Dices, me dejas con la intriga. ¿De qué se trata? De la importancia del pensamiento crítico. Les recuerda a sus estudiantes que no deben tomar todo lo que leen o escuchan como verdad absoluta, especialmente cuando se trata de información sobre salud. Claro, tiene mucho sentido. Hoy en día estamos expuestos a una avalancha de información, y no toda es confiable, especialmente en Internet. Exactamente. El profesor les advierte sobre la proliferación de artículos y anuncios que con lenguaje científico y promesas atractivas pueden confundir al público. Como estos productos milagrosos que prometen curar enfermedades crónicas o revertir el envejecimiento, siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Justamente, el profesor subraya que ante cualquier información sobre salud es crucial analizar la fuente, verificar si se basa en evidencia científica sólida y, sobre todo, consultar con profesionales de la salud confiables. Un consejo de oro, sin duda, no podemos dejarnos llevar por la emoción o la desesperación y caer en manos de tratamientos sin fundamento. Completamente de acuerdo. Y aquí el profesor nos regala una frase que resume a la perfección la esencia de la atención primaria. El centro de salud no es solo para cuando estamos enfermos, sino también para prevenir que nos enfermemos. Qué gran verdad. El centro de salud como un espacio de aprendizaje, de prevención, de empoderamiento para cuidar nuestra salud. Me gusta esa visión. Y volviendo a la pregunta inicial de Verónica sobre la disponibilidad de los tratamientos con células madre, el profesor les explica que si bien la ciencia avanza a pasos agigantados, la realidad es que estos tratamientos aún son muy costosos experimentales y solo se realizan en centros especializados con recursos muy específicos. O sea que todavía no podemos ir al centro de salud y pedir una inyección de células madre para regenerar el cartílago de la rodilla, ¿verdad? No, lamentablemente aún no es tan sencillo. El profesor les aclara que esos tratamientos no están disponibles a gran escala, ni siquiera en hospitales de mediana complejidad. Ya veo. Es una lástima, pero supongo que es solo cuestión de tiempo para que esas terapias sean más accesibles. La investigación continúa, ¿verdad? Sin duda. El profesor se muestra optimista sobre el futuro de la medicina regenerativa y les anima a sus estudiantes a seguir de cerca los avances en este campo, pero también les advierte que no se dejen llevar por falsas promesas o expectativas infladas. Un mensaje de cautela, pero también de esperanza. Es importante mantener los pies en la tierra, pero sin dejar de soñar con un futuro donde estas terapias puedan ayudar a millones de personas. Exacto. Y creo que es un mensaje importante para todos nosotros. La ciencia avanza, pero es fundamental mantener un enfoque crítico, informarnos de fuentes confiables y no perder de vista la importancia de la atención primaria como pilar fundamental de nuestro sistema de salud. Estoy totalmente de acuerdo. La historia de Verónica y la clase del profesor nos han dado una lección muy valiosa sobre la importancia de la información, el pensamiento crítico y el acceso a una atención médica de calidad. ¿Qué más nos depara esta clase magistral? Sí me pregunto qué más nos compartirá el profesor en esta clase. Pues justo antes de terminar, el profesor menciona un aspecto que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de avances científicos, la ética. Claro, con una tecnología tan poderosa como la que estamos hablando, las implicaciones éticas son fundamentales. Exactamente. El profesor le recuerda a sus estudiantes que no se trata solo de lo que podemos hacer, sino de lo que debemos hacer. Me imagino que surgen muchas preguntas en este sentido. Sí, el profesor plantea algunas que dan mucho que pensar. ¿A quiénes estarán disponibles estos tratamientos? ¿Cómo se garantizará un acceso equitativo? ¿Cuáles son los límites éticos de la manipulación genética? Son preguntas complejas que nos obligan a reflexionar sobre el impacto de la ciencia en la sociedad. Sin duda,
La tecnología puede ser una herramienta increíble, pero es nuestra responsabilidad usarla con sabiduría y ética. Y creo que esta reflexión va más allá del ámbito de la medicina. En un mundo cada vez más tecnológico, la ética debe guiar nuestros pasos en todos los campos. Totalmente de acuerdo. La historia de Verónica y en la clase del profesor nos han brindado una valiosa lección sobre las células madres y el sistema de salud, pero también sobre la importancia del pensamiento crítico, la información confiable y la ética en la ciencia. Ha sido un deep dive fascinante. No solo hemos aprendido sobre un tema tan complejo como las células madres, sino que también hemos reflexionado sobre su impacto en la sociedad y las implicaciones éticas que conllevan. Exacto. Y esperamos que esta información te sea útil para comprender mejor este apasionante campo y para tomar decisiones informadas sobre tu propia salud. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de las células madres. Esperamos que sea el resultado tan interesante como nosotros. Y recuerda, la ciencia avanza constantemente, así que mantente curioso, infórmate y no dudes en buscar la opinión de profesionales de la salud. Hasta la próxima.